que ha estado allí quizá un poco apagada, pero que la palabra de Dios a través de esta lección va a conmovernos, va a tocar nuestra vida. Eso sucede cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Así que va a ser la clase número 23 del volumen 11 y vamos a decir todos el tema de la lección que está allí en la pantalla. Los milagros causan conmoción y producen fe. Una vez más, los milagros causan conmoción y producen fe. Eso es lo que Dios hace con los milagros. Nosotros tenemos que entender, hermano, que cada milagro que Dios hace trae un mensaje a nuestra vida. Muchas veces es para algo personal, otras veces para algo familiar, otras veces para que sirva como un mensaje a la iglesia y otras veces para que el pecador vea el poder de Dios y se arrepienta. Y así también el milagro puede suceder para que haya una oportunidad de predicar el evangelio, como lo vamos a ver hoy acá en esta lección. Y el pensamiento central, todos lo decimos, el Señor responde con milagros, porque se complace en mostrar su amor y espera recibir la honra y la gloria de su pueblo. El Señor responde con milagros. Nosotros hemos sido recipientes de milagros, ¿verdad que sí? Dios ha hecho con nosotros muchas cosas que solamente Dios pudo haber hecho, porque el hombre tiene sus limitaciones, la medicina tiene sus limitaciones, la ciencia misma tiene sus limitaciones, pero Dios no tiene límites. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer con nosotros. Él es un Dios de poder. Por eso el israelita se acostumbró a ver milagros, porque era a través de los milagros que ellos interpretaban a Dios. No así con los griegos, que ellos en vez de milagros preferían la sabiduría. Ellos se complacían en el conocimiento, mientras que el judío se complace en los milagros para poder tener una experiencia con Dios. Y bueno, por las dos vías se puede tener una experiencia con Dios, por medio del conocimiento y por medio de los milagros. Por eso ahí en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 22, el apóstol Pablo lo dice muy claramente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que hace la diferencia acá. Los judíos, ¿qué piden? Piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Por esa razón es que Dios hizo señales con la iglesia primitiva, porque si no había señales, entonces ninguno iba a creer, ninguno iba a hacer el propósito de seguir a Cristo. Cristo en su ministerio hizo señales también, y aún todavía le pedían más señales. Así que la señal puede ser vista, como ha pasado quizá con todos nosotros. Hemos visto señales, hemos visto milagros, y sin embargo no nos hemos visto impactados por esas obras maravillosas de Dios. Seguimos nuestra vida igual. No hay nada que pueda realmente interferir en nuestra voluntad propia, aún viendo con nuestros propios ojos los milagros. Ahora, cuando un milagro sucede, puede tener dos resultados en la gente. La gente puede glorificar a Dios o puede venir en contra de Dios. Y esto lo hemos visto y lo vemos en el ministerio de Jesús.
Muchos glorificaban a Dios y otros querían matarlo por los milagros que hacía. En el libro de los Hechos encontramos la misma cosa. Los apóstoles hacen un milagro, algunos glorifican a Dios y otros emprenden una persecución en contra de los apóstoles. Y hasta el día de hoy, hermano, eso es en sí el patrón que vemos en la humanidad. Dios se glorifica haciendo un milagro, mas sin embargo, algunos dan gloria a Dios y los otros protestan, no creen. El ser humano es incrédulo, el ser humano no va a ser convencido fácilmente. Y lo tenemos comprobado en la Biblia. Por muchos milagros que Jesús hizo, por muchos milagros que hicieron los apóstoles y por muchos milagros que Dios en la actualidad está haciendo, el hombre no se convence, quiere más todavía y no sabe ni lo que está pidiendo, y muchas veces recibe respuestas que no alcanza a comprender. Los fariseos, los doctores de la ley, le pidieron a Jesús señales. ¿Qué señal nos das o haces para que nosotros te creamos? Y Jesús les dijo: a esta generación perversa y maligna no le queda más señales que ver, sino una única señal, y es la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estará en el corazón de la tierra. Entonces, hermano, no pudieron comprender estas cosas. Entonces, ¿qué pide el hombre? ¿Cuál es su sed en sí? ¿Estamos nosotros, hermanos, satisfechos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Hasta cierto punto lo tenemos que estar, pero tengamos también la certeza de que Dios tiene mucho más que darnos. Eso si lo buscamos de todo corazón. Nuestro Dios no le cierra la puerta a nadie. El que se cierra la puerta es el mismo hombre. Entonces, tenemos el inicio de la iglesia primitiva trabajando después de que Cristo asciende al cielo, después de que viene el Pentecostés y todos son llenos del Espíritu Santo. El primer milagro que sucede, que es hecho por los apóstoles, está registrado aquí en el capítulo 3. Y vemos nosotros que lo que ellos están haciendo es predicando la palabra, y la palabra está teniendo un efecto maravilloso. Notemos nosotros que el milagro principal que sucede para el inicio de la iglesia primitiva es que todos aquellos que están en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y vino un viento y hablaron en nuevas lenguas y se le mostraron lenguas como de fuego en sus cabezas. Estaban todos bajo el poder del Espíritu Santo. Ese es el primer milagro que sucede. ¿Por qué se dice milagro? Porque es la señal que está dando un mensaje diciendo: el Espíritu Santo ha llegado para que la iglesia se forme en esta tierra como el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a partir de allí empieza un grupo lleno del Espíritu Santo. Y la consecuencia de esto es el mensaje de Pedro, donde hay 3,000 personas que fueron bautizadas, sin contar las mujeres. Y esto, hermano, es algo muy interesante, porque no es en sí un milagro como los que suceden después que toma lugar, sino es en sí la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia se forma y entonces Dios empieza a añadir a la iglesia aquellos que deberían de ser salvos. Entonces la iglesia empieza a tener una comunión,
perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Notemos nosotros que el trabajo que hace el Espíritu Santo, en primer lugar, es interno, es unir a la iglesia, es traer doctrina a la iglesia, es hacer que la iglesia esté sometida a lo que los apóstoles le estaban enseñando. Sin esto, la iglesia no puede hacer ningún milagro. Hay iglesias que quieren que Dios se manifieste, pero no hay unión, no hay deseo de congregarse para glorificar el nombre del Señor. Ya han sacado a Cristo de ese lugar donde se reúnen. Ya no hay en sí una forma eclesiástica, santa y pura para glorificar el nombre del Señor. Entonces Dios añadía a la iglesia y añadía a la iglesia. Ahora vemos nosotros que hay un milagro que sucede que alborota no solamente la iglesia, sino también la ciudad de Jerusalén. Y no solamente la ciudad de Jerusalén, por decirlo así, sino también al Sanedrín. Alborota las autoridades. Y más sin embargo, Dios se provee de esto para traer un mensaje poderoso por medio de Pedro. Y el resultado de este milagro y el resultado de la predicación de Pedro agregó a la iglesia 5,000 personas más. Quiere decir que cuando Dios actúa, hermano, tiene que haber un resultado positivo. No es solamente para que nosotros nos quedemos callados, porque aquí hay un cojo del cual vamos a leer que era traído a la iglesia, al templo, y en el templo había una puerta principal por donde entraban la mayoría de la gente, los gentiles. Estaban muy lejos del recinto, más sin embargo era para entrar al atrio. Y allí en el atrio habían pórticos, había un pórtico llamado, bueno, habían quizás 2 o 3, quién sabe, unos pórticos que se llamaban pórticos de Salomón, Y ahí se reunía la iglesia porque no había templo. Ahí se reunían, ahí escuchaban a Pedro predicar, y era el lugar donde se llevaron a cabo las primeras reuniones. Más adelante, María, la madre de Juan Marcos, provee su casa, y la iglesia pues ya tiene un lugar donde reunirse. Más sin embargo, tal parece que muchos que pertenecían a la iglesia le daban acceso a los hermanos a que se reunieran en sus casas, dependiendo la capacidad de espacio que tenían, porque partían el pan en las casas o en sus casas, dice allí en Hechos capítulo 2 del 42 en adelante. Y ahora aquí vemos que está un hombre en el templo que tiene o está impedido, no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada. Quiere decir que a él lo llevan, porque es cojo de nacimiento, y lo vamos a leer para que nos familiaricemos. Hechos capítulo 3. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Este dúo, hermanos, siempre estuvieron juntos. Pensemos nosotros que Pedro no era hermano de Juan, sino que era hermano de Andrés. Y Juan no era hermano de Pedro, sino que era hermano de Jacobo. Pero los 4 se conocían muy bien, porque los 4 eran pescadores, eran de la misma ciudad y tenían, podemos decir,
aproximadamente la misma edad. Eran muy jóvenes cuando Cristo los llamó al ministerio. Y ellos, aún en el ministerio que tuvo Cristo, fueron usados por Cristo para diferentes tareas. Y siempre andaban juntos. Entonces acá vemos que también están juntos. Después de que Cristo se va, ahora ellos tienen que mostrar la capacidad del Espíritu Santo a través de su ministerio. Primero andaban con Jesús, así que Jesús era el que le hacía frente a todo. Pero ahora ya Cristo no está físicamente. Pero ellos sabían que Cristo estaba con ellos, porque se lo había prometido: yo estaré con vosotros todos los días. Entonces ahora ellos siguen juntos. Aún cuando Felipe fue a predicar a Samaria, fueron ellos dos los que fueron a poner las manos sobre los que Felipe había bautizado y recibían el Espíritu Santo. Ellos siempre estaban unidos, y aquí están unidos para subir al templo a la hora de la oración, una costumbre judía. Ellos están llegando a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y ahora vemos nosotros que llegan a la oración de la tarde y se van directamente al templo donde el judío estaba, y llegaba a la hora de la oración, ahí él oraba. En esta ocasión a Pedro lo tomó la hora de la oración en Jope, allá en la terraza de Simón el Curtidor. Ahí estaba, y ahí estaba orando cuando vio esa visión. Entonces, donde los tomaba la hora de oración, ellos ahí se iban a una esquina y oraban. Pero en esta ocasión Dios tenía un propósito. Pedro y Juan estaban en Jerusalén. Notamos nosotros que Pedro y Juan, ellos salían fuera de Jerusalén, iban a ver a los hermanos que estaban en toda Judea. Y por esa razón es que cuando a Pedro resucitó aquella muchacha, lo mandaron a llamar porque no estaba allí. Él tenía sus distancias debido a sus viajes. Ahora, aquí tenemos a Pedro y a Juan que están juntos y subían juntos al templo a la hora novena. La de la oración se especifica acá. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Porque supuestamente los que van a la iglesia, al templo, tienen buen corazón, ¿verdad que sí? Pues entonces dice: pues yo voy al templo. Si estos en verdad aman a Dios, que me den limosna. Si no, pues no aman a Dios de verdad, ni aman al prójimo. Entonces lo ponían cabalmente ahí en la puerta, La Hermosa, para que todos lo vieran. Este hombre tenía como 40 años. Ahí lo dice. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él nunca se imaginaba lo que iba a recibir. Él nunca se imaginaba lo que Pedro le iba a ofrecer. Pedro y Juan se notaba muy bien acá que no llevaban dinero. Ellos estaban como peregrinos en esta tierra. Y por supuesto aquí la iglesia está empezando. Más adelante vemos nosotros que dice la Biblia que la iglesia vendía todas sus propiedades, ¿verdad? Y le traían o ponían todo lo que tomaban de sus ventas y lo traía a los pies de los apóstoles. Por esta razón tenemos a Ananías y Zafira, que son castigados por Dios porque ellos no hicieron eso.
Ahora, todo esto era porque tenían todas las cosas en común para ayudarse uno con el otro debido a que estaban esperando al Mesías. El mensaje de Pedro era que si todo Israel, todo Judá se arrepentía, el Mesías iba a regresar de inmediato. Así que toda la gente estaba creyendo de que si todos creían al mensaje de Pedro, entonces el Mesías iba a bajar de inmediato y el reino iba a tomar lugar. Y por eso vendían sus propiedades, porque decían, ya no necesitamos esto, ya viene el Mesías. Pero más adelante, el apóstol Pablo trajo una revelación especial, la cual fue aceptada por todos los apóstoles y aún por el apóstol Pedro, que en su segunda carta, en su último capítulo, menciona a Pablo y lo pone como uno de los que han recibido la revelación de Dios para la iglesia. Entonces Pedro se confiesa ante este hombre que estaba cojo, y era cojo de nacimiento. Pero la manera de decir las cosas es para darle a entender a él de que él no iba a conseguir lo que él esperaba de ellos. Él iba a tener una sorpresa muy especial. Y le dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora, note bien lo que Pedro tenía. Pedro tenía algo especial, algo que había recibido en el día de Pentecostés. ¿Qué era lo que tenía Pedro? La llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios, que dijo Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, ¿es Pedro la excepción? No. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo también es recipiente del poder de Dios. Recibe el poder de Dios en su vida. Por eso dijo Jesucristo que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían. Y en su nombre echaríamos fuera demonios. Todo en el nombre de Jesucristo. Ahora, para decir en el nombre de Jesús, hermano, no es solamente mencionar el nombre, era tener una conexión con Dios. Pedro tenía una conexión directa con Dios. No es solamente de mencionar el nombre, porque el nombre de Jesús no puede ser tomado como un amuleto. El nombre de Jesús es Jesús mismo. Y el que toma el nombre de Jesús en vano, hermano, peca. Los demonios reconocen quién es Jesús y qué significa mencionar su nombre. Así que tenemos que estar conectados con la persona de Cristo para mencionar su nombre. Decirle a un demonio, en el nombre de Jesucristo te vas. Notemos nosotros que aquí el nombre que usan los apóstoles para referirse al nombre de Jesús, cuyo nombre fue así en esta tierra, ya no es Jesús, es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Dios, dice Pedro, lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora Él es el Mesías. Eso es lo que dice ahí en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora, notemos nosotros que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro sabía lo que tenía. Hay muchos creyentes que no saben lo que tienen. Pero Pedro sabía lo que tenía, lo que había recibido de Dios. ¿Qué tendremos nosotros de Dios, hermano? Hagamos la pregunta. ¿Qué tendremos nosotros? ¿Será que estamos dotados del poder de Dios en nuestra vida? ¿Del amor de Dios en nuestra vida?
Pedro era un hombre que sabía lo que tenía. Por eso le dijo a este cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y no era algo muy sencillo lo que Pedro tenía. Notemos nosotros que este cojo estaba así desde su nacimiento. Hacía ya 40 años. El número 40 es un número de cambio. Cada vez que usted vea 40 años, 40 días en la Biblia, es porque trae un cambio radical. El diluvio. Llovió 40 días, trajo un cambio radical. Moisés estuvo en el Sinaí 40 días, trajo un cambio radical. Elías lo mismo. Jonás le dijo a los ninivitas que si no se arrepentían, de aquí a 40 días Dios los va a destruir. Así que iba a tener un cambio radical. El pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años. Después de eso trajo un cambio radical. Vemos nosotros a Jesús, que ayunó 40 días y 40 noches y trajo un cambio radical. Vino un ministerio especial, mesiánico. Entonces aquí tenemos a uno que tiene 40 años y va a traer un cambio radical. Y esto es hermoso, hermano, porque la Biblia se combina muy bien. Aquí tenemos a este cojo que estuvo 40 años inhabilitado, dependiendo de otros. Su lugar era el mismo. Por sí solo él no se podía mover. De la puerta de la Hermosa ya no podía pasar hacia allá, aunque hubiera tenido la voluntad suficiente. Él estaba impedido. No podía moverse por sí solo. Pero Pedro tenía algo que se lo estaba ofreciendo. En cierta ocasión llegó alguien a visitar al Papa y le dijo: el Papa, ven, te voy a mostrar todo lo que tengo acá. Y le mostró todas las riquezas de la Basílica de San Pedro. Le mostró el oro y la plata y todo lo que había ahí. Bueno, y le dice el Papa: mira, yo no puedo decir como Pedro, no tengo oro ni plata. Y el visitante le dijo: sí, Papa, pero tampoco puede decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hay una gran diferencia. Se pueden tener muchas cosas materiales, pero eso no da poder. Eso no va a levantar al cojo. Al cojo Pedro le pudo haber dado $1,000,000 si hubiera sido aquí en Estados Unidos. Y el cojo hubiera seguido cojo. Le hubiera dado un abrazo y hubiera seguido cojo. David mandó a llamar a Mefiboset, que estaba cojo porque se cayó la que lo llevaba y se quebró, no sé, el tobillo, el asunto que quedó cojo, ya no pudo caminar. Y David lo trajo al palacio y siguió cojo. Comía con él en el palacio y siguió cojo. ¿Usted cree que Dios va a querer traer gente que está coja allá afuera y sentarla en la iglesia y que sigan cojos? Que escuchen mensajes, que se derrame el Espíritu Santo y que sigan cojos. Que no quieran alabar a Dios, que no quieran glorificar a Dios, que no tengan deseo de saltar, de caminar para Dios y alabar a Dios. No. Cuando Dios trae a un cojo, lo levanta para que glorifique el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque si no, hermano, Dios tiene que inventar sillas de rueda. Y las ha inventado para muchos cojos. Y esas sillas de ruedas se las manda a su casa para que vengan por lo menos a la iglesia. Así cojos. Eso sí, agradecen un poco. Les pueden mandar muletas. Les pueden mandar helicópteros. Tampoco.
Vaya. El cojo no se puede mover por sí solo, lo tienen que traer a la iglesia a la fuerza. Tiene que haber un pleito antes, el día antes o en la mañana, para que se venga a la iglesia. Tiene que haber una alegata, tiene que haber una contienda para que el cojo venga a la iglesia. Ahora, déjeme decirle que este cojo no iba al templo a adorar a Dios. Él quería suplir su propia necesidad. Este hombre iba a pedir ¿qué? Eso es lo que él iba a pedir. La limosna, es todo lo que él quería. A la gente pueden llegar 3 clases, o sea, al templo pueden llegar 3 clases de grupos. Pueden llegar o pueden ir los que pertenecen al grupo de Pedro y Juan. ¿A qué iban ellos al templo? A orar, a buscar a Dios. Ellos iban no por otra cosa, sino a buscar a Dios, a orar, a sentirse cerca de Dios. Otro grupo pertenece al del cojo. ¿A qué muchos van a la iglesia? A ver qué consiguen. A que le paguen lo que le deben. A platicar del negocio con el fulano. Vas a ir a la iglesia, sí tengo que ir porque el hermano va a llegar y este es el día que él llega y tenemos un contrato que hacer, así que tengo que ir por ley. Imagínense, por ley tiene que ir. Otros van a ver si consiguen novias. Hay muchachos que dicen que el lugar más fácil para conseguir una novia es la iglesia. No sé si será cierto. Y es posible que algunas mujeres digan, el lugar más fácil para conseguir un novio es la iglesia. ¿Para qué otra cosa puede venir alguien? Para distraerse, para ver el programa. Porque en la casa hay mucha bulla, en la iglesia por lo menos descanso. Ahí estoy tranquilo, tranquila. No quiero limpiar la casa, me voy a la iglesia. Bueno, hay muchos intereses mezquinos. Esta gente pertenece al grupo del cojo. Pero hay un tercer grupo. Y son los espectadores. Aquellos que van a la iglesia solamente para ver qué pasa, para pasear en la iglesia. Son los turistas de la iglesia. Que entran al patio viendo el edificio y viendo todo lo que hay allí. Y bueno, andan como el ciego que Jesús sanó, que después que lo tiraron de la sinagoga, se fue al templo a ver todo lo que había, porque como era ciego, él estaba mirando todo. Por primera vez estaba viendo el templo, se estaba gozando. A ver qué sucede en la iglesia, a ver qué pasa en la iglesia. Los espectadores siempre salen ofendidos cada vez que vienen al culto, porque no suceden las cosas como ellos quieren. No, que el canto que cantó el hermano, no, mejor hubiera cantado un día a la vez el canto que cantó. Ese mensaje que trajo ese predicador, no, qué esperanzas. Ese mensaje no sirvió. Y así, el culto nunca sirve, nada sirve. Son espectadores. Ellos siempre salen alegando cada vez que vienen a la iglesia. Pobrecito el que viene a orar, porque si se va en el mismo carro, al llegar a casa ya va todo moreteado, así llegan. Le roba toda la bendición, porque vino simplemente a ver lo que sucedía. Así que, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros, mis hermanos? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice el salmista? Yo me alegré con los que me decían, ¿qué? Vamos a ver qué pasa en la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la iglesia porque están dando comida.
Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y él dice más adelante que iba a contemplar la hermosura de la santidad del Dios Todopoderoso. A eso iba. Pero lo que tengo te doy. El cristiano, cuando llega a la iglesia, tiene que venir cargado para ser de bendición al cojo que encuentre en su camino. Porque no solamente se es cojo físicamente, se es cojo también mentalmente, espiritualmente, psicológicamente. Hay gente que viene atada, que viene paralizada a la iglesia, no puede alabar, no puede cantar, no puede hacer nada, viene hipnotizada por Satanás. Pero cuando alguien que viene cargado del poder de Dios se le sienta a su lado y alaba a Dios, empieza a ser de bendición, empieza el otro a sentir una descarga poderosa en su vida. Y se sienta libre y sale libre, glorificando el nombre del Señor. Tenemos que ser de bendición. Tenemos que tener el propósito de venir a la iglesia cargados del poder de Dios. Es cierto, se dice muy que usualmente esto, que aquí nos cargamos del poder de Dios y que allá afuera nos vaciamos debido a tantas cosas que pasan y tenemos que venir a cargar la batería otra vez acá. Pero Pedro y Juan, note usted, no habían entrado todavía. No habían entrado. E iban cargados con el poder de Dios. Hermano, un cristiano le es pecado en sí que venga a la iglesia, parquee su carro, que salga de su carro y que en primer lugar no quiera ni ver ni a los que están en el parking lot, no quiere ni saludar y viene con la cara de limón. Entra a la iglesia, no saluda ni al diácono que está ahí, solamente, y si lo hace así nada más porque ni modo. Y entra y le dice a la diaconisa: aquí se va a sentar. No, aquí me quiero sentar, ma. Hermano, mire, porque es que vamos en orden. No se meta conmigo. Vaya usted por allá, yo me siento acá. Y se sienta donde quiere. Y ya no quiere alabar al Señor. Y está solamente viendo a sus alrededores, a ver qué mosca anda volando usted. Y ya se metieron las moscas acá, ya hay dos moscas, allá va una, allá está otra mosca, perdiendo el tiempo. No viene a alabar a Dios. Pero el que viene cargado, hermano, desde que sale de su casa, sale glorificando el nombre del Señor. Y viene con el deseo de venir a la iglesia a estar con sus hermanos y sentir la gloria de Dios, ser de bendición a otros. Aleluya. Porque en el camino tú vas a encontrar cojos, hermanos que no te quieren saludar, pero tú saluda, tú tienes cargado con el poder de Dios. No, hay otros que vienen ahí todos según ellos cargados, vienen otros que no les saludan, se descargan más, se ponen peor que el otro que no quiere saludar. El hermano no me saludó, ¿te diste cuenta? Pasó al lado. Entonces hay que venir cargados del poder de Dios para que si encontramos cojos en el camino, le podamos dar lo que nosotros tenemos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa fijación espiritual en nuestra vida. Pero le dice: en el nombre de Jesucristo. Note bien lo que dice. En el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre de Jesús. Porque está presentando Pedro a uno que ha resucitado. A uno que ya no es humano como se le conocía. Dice Pablo: si a Cristo lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Es un Cristo resucitado, glorificado, que está sentado a la diestra del Padre. El Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso Pedro dice: en el nombre de Jesucristo. Pero no se queda allí, lo identifica. Porque acordémonos que Cristo ha sido crucificado recientemente por el Sanedrín. La gente
todavía está discutiendo y comentando sobre la crucifixión de Jesús y sobre que ascendió y que el Sanedrín pagó para que los soldados dijeran a todo el mundo de que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, y tratando de falsificar esa resurrección, como hasta el día de hoy muchos lo están haciendo. Pero Pedro quiso identificar ante el cojo a Jesucristo, a quien él se refería. Y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret. Es por eso que los judíos a los evangélicos no le dicen cristianos. Ellos le llaman cristianos los católicos, pero los evangélicos nos llaman nazarenos. ¿Es usted católico o es usted nazareno?, le dicen a uno. Dar a entender que uno siguió y sigue a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué le dice Pedro de Nazaret? Para identificar a este verdadero Cristo, el Cristo que ha resucitado. Él quiere presentar a Cristo como un Cristo resucitado, pero también quiere poner a Cristo de tal manera que el cojo entienda de que no solamente él ha sufrido, que no solamente él ha sido despreciado por su impedimento, por su enfermedad. Natanael le dijo a Felipe, y lo vamos a leer para que usted lo tenga ahí en la pantalla. Se lo dijo muy claramente cuando Felipe lo quiso llevar a Jesús. Ahí en el capítulo 1 de San Juan, versículo 45. San Juan 1:45, note bien. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Note bien. El israelita estaba esperando al profeta del cual habló Moisés. Y ese profeta, Pedro lo presenta más adelante como el Cristo, el Mesías. Así que el profeta y el Mesías y Elías eran tres personajes que los israelitas esperaban. Por eso cuando le fueron a preguntar a Juan, ahí mismo en el capítulo 1, le preguntaron si era el Mesías. Y en el versículo 21 le dicen: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿No te vienen las tres preguntas que le hicieron? ¿Eres tú el Mesías? No. Dijo Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Quiere decir que ellos esperaban al profeta y esperaban al Mesías. Ciertamente Jesús en su ministerio vino a ser profeta. Él tuvo un ministerio de profeta. Ahora tiene el ministerio de sumo sacerdote. Cuando venga a reinar, va a tener y va a ser en sí el Mesías, el Rey de Reyes. Por eso es que en el versículo 45, Felipe halla a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Note bien, le menciona a Nazaret, así como Pedro mencionó al cojo el nombre de Jesucristo y dijo: de Nazaret. Pero ¿por qué le menciona de Nazaret? Mire lo que le responde Natanael en versículo 46. Natanael le dijo:
¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Se da cuenta? De Nazaret va a salir algo bueno, Felipe. Estás engañado. De Nazaret no ha salido nada bueno nunca. Nazaret era conocida como una ciudad sacerdotal porque ahí vivían muchos sacerdotes. Ahí estaba la sede, ahí estaban los médicos para los sacerdotes. Y los sacerdotes de Judá menospreciaban mucho a los sacerdotes de Galilea. Notemos nosotros que Nazaret está en Galilea. Y ellos decían que jamás un sacerdote de Galilea iba a sobrepasar en sabiduría y en conocimiento y en llamado y en ministerio a un sacerdote de Judá. Así que para ellos nada bueno puede salir de Nazaret. Y Jesús se fue a vivir a Nazaret, lo llevaron a vivir allí, ahí creció, ahí estaba el sacerdote de sacerdotes, el Hijo de Dios, el que decían que estaba en Nazaret no tenía sabiduría, ahí estaba la sabiduría de Dios personificada, ahí estaba el logo de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba Dios mismo en Nazaret. Cuando Cristo llega a un lugar lo engrandece, mi hermano. Por eso es que cuando Cristo llega a la vida de aquel insignificante, de aquel cojo, de aquel que no vale nada, Él le dice: mira, yo vengo también de Nazaret. Yo vengo siendo despreciado. Yo vengo siendo uno que para los hombres no valen nada. Tú no vales nada para nadie. Pero aquí nosotros dos somos uno. Yo conozco tu pasado, conozco tu trasfondo y yo te voy a levantar. Cristo se identifica con la necesidad de cada uno de nosotros. Hay palabritas en la Biblia que tenemos que conectarlas muy bien para entender por qué aquello se menciona. Yo te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Una palabra autoritativa, una palabra de poder. Pedro había tenido la experiencia de la revelación del Padre cuando le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Y Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, para decir esto, tenía que estar revestido del poder de lo alto. Pedro se lo tuvo que decir con la autoridad espiritual. Note bien que no le está hablando a un demonio. Le está hablando a un cuerpo estrofiado. A un cuerpo que de nacimiento no trajo los huesos y los músculos correctamente para que esta persona caminara. Sus padres no habían pecado, como le preguntaron los apóstoles a Jesús cuando vieron al ciego y le dijeron: ¿quién pecó, sus padres o este? En este tiempo había una idea de que si un niño nacía mal físicamente era porque este niño también había pecado ya en el vientre de su madre. Mire hasta dónde llega el hombre. Pero Jesús le dice a los apóstoles: ni sus padres ni este han pecado, sino que nació ciego para que el nombre de Dios sea glorificado en esta vida. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos. Muchas veces hay situaciones en la familia que nosotros no entendemos. Pero Dios tiene un propósito. Esperó con este hombre 40 años. Yo estoy seguro que Cristo tuvo que haberlo visto. Estoy seguro que Él también vio a Cristo cuando Jesús iba al templo, porque hacía ya mucho tiempo que lo traían allí y todo el mundo lo conocía.
Estoy seguro que Pedro y Juan y los demás apóstoles lo habían visto cuando pasaban cerca del templo La Hermosa. Cristo sanó a muchos paralíticos allí, a muchos ciegos, levantó a cojos, hizo muchos milagros, pero a él no lo tocó, a él lo dejó. Oh, muchas veces Dios puede sanar al que está a tu lado y a ti no te va a tocar, porque Él tiene un propósito contigo. Él sabe lo que va a hacer con tu vida. A Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, hay que entenderlo muy bien. Por eso nosotros no tenemos que renegar. No abramos nuestra boca. Digámosle al Señor: Señor, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Tú sabes. Job no abrió su boca maldiciendo a Dios jamás, aunque su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Mira, tu Dios te ha dejado pobre, ha quitado tus hijos, ha quitado tus animales, ha quitado todos tus bienes, te ha enfermado. A ver, ¿dónde está tu Dios? Maldícelo y muérete. Oh, pero Job le dijo: mujer, si recibimos lo bueno de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Oh, mi Redentor vive, aleluya, y aún si muero me levantará del polvo de la tierra. Eso es la fe que uno debe tener en Cristo Jesús. Este hombre había aprendido muchas cosas, quizá por lo que había visto. Él de seguro conocía quién era Pedro y quién era Juan, pero Dios tenía ese día ya preparado. Dice un himnólogo: no hay día como aquel día en el cual salvado fui. Ese día nací de nuevo. El cojo necesitaba un nuevo nacimiento. Su cuerpo tenía que ser formado nuevamente por Dios. Y su cuerpo no se forma nuevamente por Dios hasta que lo interior no se forme primero. Lo que Dios quiere es preparar nuestro espíritu primero. Antes del cojo estar sanado, ya Dios había tocado su espíritu, ya Dios había tocado su alma, ya Dios se había metido allí, ya algo había sucedido, ya el Espíritu Santo lo había llenado de esa fe, de tal manera que cuando le dijo Pedro: levántate y anda, él no hizo otra pregunta, él inmediatamente se levanta. ¿Cómo es que él pudo pensar que se podía levantar? Es que lo que estaba dentro de él ya estaba preparado por Dios. Cuando Dios prepara, quiere hacer un milagro, lo primero que hace es prepararlo internamente a uno. Mire, mi amado hermano, este hombre, y le digo porque ya estaba preparado por Dios. Dice el versículo 7: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, mire, al momento, así, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Eso estaba chueco, mi hermano. Pero al momento, oiga bien, Pedro no solamente usa la palabra, esto lo aprendió de Jesucristo. Cuando Cristo sanó o limpió a aquel leproso, no solamente le dijo: sé limpio, sino que dice la Biblia: y lo tocó. Cuando encontró a aquella mujer que estaba encorvada ya por 12 años, que Jesús lo que vio en ella fue un demonio. Dice Lucas que la vio, la llamó y la tocó. Mire lo que hizo Jesús con ella. La vio, la llamó y la tocó. Y le dijo: sé libre. Y la mujer al instante se enderezó. Y esta mujer empezó a alabar el nombre del Señor. Mire, mi hermano, los problemas pesan mucho. Las situaciones adversas en la vida pesan mucho.
Hay gente que físicamente anda encorvada sin darse cuenta. Anda cabizbaja, con sus manos, brazos colgando sin darse cuenta. Porque su alma está encarcelada en medio de unas situaciones tan difíciles, que humanamente es duro llevar. Pero cuando Cristo encuentra estas vidas que están encorvadas por el pesar de sus problemas, Él las ve, las llama y las toca. Y pueden sentirse libres, sabiendo que Cristo se ha hecho cargo de todos sus problemas, de todas sus circunstancias, que Cristo es el que va a responder, que Él es el médico, que Él es el abogado, que Él es el juez, que Él es todo. Y entonces la persona descansa. Por eso dice el himnólogo: pon tus cargas todas. ¿En dónde? En la cruz de Jesucristo. Pon tus cargas todas en la cruz. Ahora, este hombre no solamente sana. Este hombre no solamente dice: ya me levanté, qué bueno, mira, ya puedo caminar, gracias Pedro. Este hombre entró en un éxtasis tan profundo como aquel que realmente le entrega su vida a Cristo, que se vuelve loco por servir al Señor. No quiere faltar a la iglesia, quiere orar, quiere leer la Biblia, está en su primer amor, quiere llenarse más del Santo Espíritu, quiere vivir para Dios una vida santificada, testifica de Cristo donde quiera que esté. No le da vergüenza decir que es evangélico, no le da vergüenza decir que Cristo lo ha cambiado, ha dejado la droga, ha dejado el alcohol, ha dejado todos los vicios. Este hombre se siente feliz, aleluya. Este cojo es la imagen de todo aquel que recibe el milagro poderoso de Dios en su vida. ¿Qué hizo este cojo? Y saltando, el hermano, es cierto, Pedro le dio la mano para ayudarlo a levantar, pero este hombre no se fue lentamente así. Este hombre saltó. Quizás sorprendió a Pedro con ese salto. Dice: y saltando se puso en pie. Saltando se puso en pie. Este hombre recibió una verdadera sanidad. Cuando Dios toca, da energía también, mi hermano. Cuando Dios te toca, te da energía. No te puedes quedar con anemia. La anemia se va todo el desgano. Oh, aleluya. Cuando Dios toca, aleluya, da el poder del cielo. Este hombre fue tocado por Dios, le dio energía, se levantó saltando y se puso en pie y anduvo. Y luego dice: y entró con ellos, se unió a la iglesia, fue parte ahora de ellos, no los dejó, fue añadido a la iglesia. No solamente fue sano, sino fue salvo también, aleluya, porque se unió al pueblo, se unió a la iglesia, se unió a los líderes. Ahora ya no eran dos los que iban a entrar, ahora eran tres. Y el tercero iba, hermano, que no se podía contener, había recibido el poder de Dios en su vida. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Ahora, al decir entró con ellos, no es porque ellos lo cargaron. Ahora él entra caminando juntamente con ellos. Iban en dirección al templo. Él no tomó otra dirección. Él tomó la dirección que Pedro y Juan llevaban. Hermano, por eso dice Pablo que nos juntemos con aquellos que con corazón limpio invocan el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cómo nosotros vamos a manifestar la vida de Cristo en nuestra vida? Tenemos que entender, hermano, que nuestra vida depende completamente de Dios. No podemos nosotros depender de nadie más. El hermano no te puede dar poder, te puede ayudar, te puede ser de bendición en ciertas áreas de tu vida, pero solamente Dios puede hacer que te levantes y que saltes y que entres con aquellos que invocan a Dios a glorificar su nombre. Entró con ellos andando y saltando. Tres cosas hizo: andando, saltando y alabando a Dios. Y
todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y el pueblo ahora ya no lo vio sentado en esa silla donde lo ponían, con un trastecito pidiendo limosna. Ahora, ¿cómo lo ve el pueblo? Lo ve andando y alabando a Dios. Eso es lo que el mundo quiere ver en nosotros, hermano. Que decimos que hemos aceptado a Jesucristo, que decimos que tenemos la vida eterna, que decimos que hemos nacido de nuevo, que decimos que tenemos el Espíritu Santo. Ellos nos quieren ver alabando a Dios. Pero ¿dónde está la vida de la iglesia hoy en día? ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos que han recibido ese toque de Dios? ¿Por qué se cansaron de saltar? ¿Por qué se cansaron de alabar? ¿Por qué se cansaron de venir a glorificar a Dios a la iglesia? ¿Por qué se cansaron ya? Ya hay un cansancio, tanto espiritual como físico, que ya no pueden hacer nada más. Pero, repito, cuando Dios toca da energía. En la Biblia encontramos a los profetas que se desmayaban, como Daniel, Jeremías, Isaías, Juan en Apocalipsis. ¿Y qué hacía Dios? Los tocaba. Y cuando los tocaba se levantaban fuertes, con vigor, para seguir adelante. Dios quiera que en esta tarde Dios nos toque a todos nosotros. ¿Verdad que sí? Imagínense ese toque que puede producir en nuestra vida. No solamente sana el cuerpo, sino también sana nuestro espíritu, sana nuestra alma. Ese toque puede hacer maravillas en nosotros, mis hermanos. Es el toque del poder de Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, mira, los agarraron. Ahí estaban, que no los dejaban ir. Lo querían adorar. Con Pablo sucedió lo mismo en Listra. También Pablo sanó a un cojo. Y se levantó, dice que saltó. Y lo querían adorar a él y a Bernabé. A Pedro también aquí lo querían adorar. A Pablo lo querían adorar ahí en Hechos capítulo 14. Pero aquí ellos quieren fijar sus ojos en Pedro y en Juan. Ahora, yo les quiero decir algo. Esta gente ya había conocido a Jesús. Esta gente ya había sabido los milagros de Jesús. ¿Por qué no fueron y adoraron a Jesús? ¿Por qué después estaban gritando, crucifícale, crucifícale? Pero ahora ven a un hombre que hizo Dios a través de él un milagro y lo quieren adorar. Quieren venir a ellos haciéndolos dioses. Y dice que todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y mire lo que pasa. Mire que este hombre fue la causa para la salvación de muchos. Él ni se imaginaba cuál era el propósito de Dios en su vida. Esos 40 años pudo haber sufrido mucho, pero lo bueno que estaba en el templo. Alguien dirá, ¿para qué voy a ir al templo si de todas maneras no soy nada? ¿Para qué ir a la iglesia si de todas maneras ando todo mal? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si de todas maneras siento que no quiero buscar a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Vente, aunque sea cojo, vente, que aquí Dios te puede levantar. Es mejor estar en la iglesia, ¿verdad que sí? Dice el salmista que prefiere estar en los atrios de Jehová un día que 1000 fuera de ellos. Porque un día en la casa de Dios te puede beneficiar en lo absoluto el resto de tu vida. El Espíritu Santo puede caer sobre tu vida y tú cambiar, tú ser una nueva criatura, ser una persona que ama a Dios. Tú piensas que no puedes amar a Dios, pero sí lo puedes amar. Tú piensas que no puedes servir a Dios, pero sí lo puedes servir. Tú piensas que no puedes ser evangélico, ni cristiano, ni consagrado a Dios, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que recibir el toque de Dios en tu vida. Cuando recibas el toque de Dios en tu vida, entonces el asunto va a cambiar para ti. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hoy en día quieren la gente adorar a los evangelistas, los ministros, que porque Dios los usa para hacer una sanidad, ya lo tienen como un Dios. Hermano, el pueblo tiene que tener conocimiento. No es el hombre el que hace el milagro, es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, aleluya. El caballero, Dios te puede usar un día haciendo proezas a través de ti. Dama, Dios lo puede hacer, pero el que va a recibir la honra y la gloria, ¿quién va a ser? Va a ser Jesucristo. Por eso Gigi Ávila, cuando Dios hacía los milagros, él decía: ¿quién fue? Se levantaba el paralítico y Gigi Ávila le preguntaba al pueblo: ¿quién fue? ¿Y qué respondía el pueblo? ¡Jesucristo! Es que es Jesucristo, hermano, el que hace la obra. Usted y yo nunca adoremos al hombre. Nosotros somos una podrida llaga. Lo que nos hace valer a nosotros es el Espíritu Santo. Y porque tu hermano tiene el Espíritu Santo, estímalo, ámalo, sé con él, abrázalo espiritualmente, ayúdalo, levántalo. Estás cargado de poder, usa ese poder. Dios puede hacer grandes cosas por medio de tu vida. Y Pedro les empieza a hablar. Note bien el tema de Pedro. Pedro quiere presentar a Jesucristo como un Jesucristo resucitado. Y él quiere decir que el hombre está sano porque Jesucristo ha resucitado. Esto quiere Pedro a tomarlo como un instrumento, una arma poderosa para darle a entender al pueblo que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a ese que resucitó, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. En otras palabras, preferiste a Barrabás, aquel que nunca hizo ningún milagro, aquel que se opuso a Roma, aquel que se opuso a la sociedad. A este sí, lo agarraste y lo hiciste libre, pero al justo lo tomaste y lo crucificaste. Estaba haciendo al pueblo responsable. El hombre pecador hoy en día tiene que saber que Cristo murió por él, que si él hubiera sido justo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. El hombre pecador hoy en día tiene que saber que el Cristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, lo hizo llevando su culpa para presentarlo ante su Padre inocente, justo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Mira hasta dónde llega el hombre, hermano. Este mensaje de Pedro es profundo. Si usted lo lee detenidamente y meditando lo que Pedro está diciendo, hermano, esto es realmente bastante poderoso. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos eran testigos de todo lo que había pasado con Jesús, de su resurrección, de su ascensión, del derramamiento del Espíritu Santo. Así que el que estaba hablando acá era Pedro. Hoy en día quieren negar todo esto, que esto fue una invención, que esto lo hicieron en el siglo IV, le pusieron todo esto acá. Aunque, hermano, el libro de los Hechos han tratado los eruditos, los teólogos liberales, de eliminar su veracidad, pero por más que han luchado, se han dado cuenta que no hay mentira en este libro, que Lucas escribe aún todos los detalles geográficos que hay en el mar Mediterráneo. Cuando llevan a Pablo a Roma, los vientos que vienen de este lugar y del otro son vientos existentes, que Lucas no pudo haber fallado en toda esa descripción que Pablo pudo haber tenido como experiencia. Entonces no han podido destrozar este libro, y los pergaminos que se han encontrado son estos que datan de la fecha esta en que
Lucas escribió este libro que está entre los 50 y entre los 60, antes de los 100 años, porque ellos dicen que del 100 para acá escribieron todos los evangelios y todo esto, pero no han podido descartar las cartas paulinas que se conservan, los originales de los hechos que se conservan en el original. El diablo ha sido callado por la veracidad, hermano, de estos escritos, y por lo tanto el que está hablando aquí es Pedro. Lucas está escribiendo lo que Pedro habló, que Cristo había resucitado. Muchos piensan que Cristo no ha resucitado, pero el testigo fiel está diciendo que sí resucitó. Todo lo que dice Aristóteles lo creen. Todo lo que escribió Platón lo creen. Pero lo que escribió el siervo de Dios, el inspirado por Dios en la Biblia, no lo creen. ¿Por qué? Porque quieren diseminar a Jesús. No lo quieren tomar como el Hijo de Dios. Están negando su deidad, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo es un ser creado por Dios. Que se vayan con su creación por otro lado. Jesucristo dijo: yo soy el mismo, de ayer, hoy y por todos los siglos. Eso lo dice el profeta. Eso lo dice Juan, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y son apóstoles que anduvieron con él. Ahora, dice el versículo 16: y por la fe en su nombre, no te ve lo que pasó con este hombre. Por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe trajo la sanidad, hermano. La fe es muy importante. La fe en Jesucristo y la fe por Jesucristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su ungido, había de padecer. Y los llama al arrepentimiento y les dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El arrepentimiento es muy necesario. Yo termino esta lección haciendo este resumen. Pedro dijo: lo que tengo te doy. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Jesús en Mateo 18? Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Algo que Dios le había dado de gracia, y de gracia ahora está dando. Lo que tú y yo hemos recibido, mi hermano, significa que lo tenemos que dar a otros. Háblale de Cristo a quien encuentres en tu camino. Dile: Cristo te ama. Dale ese tratado. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Aleluya. ¿Qué tenía Pedro? Dijimos. Mira lo que dice en Mateo 19:27. Póngalo ahí rápidamente. Mateo 19:27. Vamos a meternos un poco en teología. Mire, Mateo 19:27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Él le dijo al cojo: no tengo ni oro ni plata. Y le hace una pregunta a Jesús: ¿qué pues tendremos? Pedro no se imaginaba lo que Jesús le iba a dar. Hemos dejado todo, hemos dejado nuestras barcas, como lo dice ahí en Marcos 10:28. Hemos dejado nuestras barcas, hemos dejado todo, nuestra casa. ¿Qué pues vamos a tener nosotros? Pero Pedro lo menos que se imaginaba era que iba a tener el poder de Dios para levantar cojos. Aleluya. Oh, hermano, alguien dirá: oh, yo he perdido todo, mi familia, por seguir a Cristo. Déjame decirte, has ganado mucho para Dios. ¿Qué tenía Pedro? Tenía poder de Dios. Tenía llenura del Espíritu Santo. Es más, su sombra sanaba a los enfermos, hermano. Había un poder que se proyectaba a través de su sombra. Sabía que era Jesucristo el que sanaba, como lo dice ahí en Hechos 9:34. Miren lo que dice Hechos 9:34 rápidamente. Él sabía que no era él el que sanaba,
Pedro tenía el conocimiento de que si él era usado por Dios, era Cristo el que sanaba. Mira lo que dijo Eneas. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Quién era el que sanaba entonces? Era Jesucristo, mi hermano. Oh, aleluya. Cristo te puede sanar hoy, en este mismo momento también. Es por la fe en Él. Aleluya. Ahora, notemos nosotros en la fe y la sanidad y el gozo y la adoración del cojo. Dije que era la imagen de todo aquel que recibe la salvación. Este cojo no corrió a lo suyo, sino que se sumó a Pedro y a Juan entrando en el templo. Cuando Cristo te ha salvado, te tienes que sumar a tus hermanos en la iglesia. Alguien dijo que nadie es salvo por venir a la iglesia, pero los salvos sí vienen a la iglesia. El salvo se nota muy bien porque quiere estar en la casa de Dios adorando el nombre de Dios, porque es salvo. Él tiene una comunión íntima con su Dios. Y aquí tenemos nosotros que hay una validez de un testimonio público, hermano, que se llenó de asombro el gentío. Y Pedro hace resaltar a Jesucristo de Nazaret como el Hijo de Dios. Exhorta al pueblo a poner su vista en Dios, que ellos solo son hombres. Jesús había hecho muchos milagros ya anteriormente y los rechazaron. Pedro los hace responsable. Pedro les predica acerca de la glorificación de Jesucristo como un Cristo resucitado. Y da cuenta de que ese hombre está sano por la fe que tuvo en Jesús. Nadie puede hacer o recibir un milagro sin tener fe. Porque el hombre no tiene poder, hermano. Solamente aquel que tiene fe. Dice en el capítulo 14 de Hechos que Pablo vio que aquel hombre tenía fe, porque lo miró con fe, diciendo: Dios me puede sanar, yo me puedo levantar. Y dice que lo levantó. Y el hombre también saltó, porque estaba cojo. Ahora, el cojo de la hermosa, oiga bien, recibe de lo que Pedro tenía. Sana de su enfermedad. Es libre de su atadura y ahora entra al templo alabando a Dios. Se une a los apóstoles como parte de la iglesia de Cristo. Deja su vida antigua y entra a una nueva vida en Cristo Jesús y la iglesia. Y los que lo llevaban al templo dejaron de tratar ya con un cojo. Ahora tratan con uno que camina y salta delante de la presencia de Dios. Ya la amistad es muy diferente. Ahora ellos ya no van a cargar un cojo. Ahora el cojo lo va a traer a la iglesia. Antes a él lo llevaban a la iglesia. Ahora el que era cojo lo va a traer a ellos a la iglesia. No a pedir limosna, sino que a alabar a Dios. A algo más importante todavía. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? El que recibe lo de Dios tiene una vida nueva. Hermano, todo esto lo estaba escribiendo y me gozaba cuando lo escribía. Ahí yo me fui a dormir, pero me tuve que levantar, porque estaba meditando en esto y sentía que estos puntos eran importantes y me tuve que levantar y escribir todo esto punto por punto. Esto necesita explicación, pero no lo puedo explicar porque ya se fue el tiempo. Dice, y anoté lo siguiente, que entra en un avivamiento espiritual aquel que recibe lo de Dios. Hace que los que conocen se admiren del poder de Dios. El que recibe de Dios es libre de lo que le impide alabar a Dios y ofrecer sacrificio de alabanza. Ahora tiene libertad absoluta para adorar a Dios. ¿Quién te va a decir a ti que no alabes a Dios? ¿Quién te va a decir a ti que no vengas a la iglesia? ¿Quién te va a decir a ti que no leas la Biblia? Que no ores. ¿Quién te lo va a decir? Tú has nacido de nuevo. Tú eres una nueva criatura. Tú estabas cojo, pero ahora saltas para la gloria de Dios. Así que, mire, hermano, yo quiero decir esto rápidamente. En Levíticos capítulo 21, del 17 al 19, Dios dice que los cojos no los quiere en la iglesia. Él lo dice. Él no admitía ningún cojo en el servicio sacerdotal o en el templo. Dice Levítico 21, 17 al 19. Y habló a Aarón y dile, habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ninguno con un defecto. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará,
varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, no se va a acercar a mí. Ahora, esto era algo bajo la ley, pero ahora está bajo lo espiritual. Bajo lo espiritual. Quiere decir que uno que esté cojo espiritualmente y quiera servir al Señor, Señor, úsame. No, estás cojo. Necesitas ser levantado. Necesitas ser levantado. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? La sanidad del cojo, hermano, era una señal de la llegada de una oportunidad más para Israel de recibir el reino de Dios. Cristo estuvo 3 años en su ministerio y el pueblo lo rechazó. Ahora Cristo le da una oportunidad más a Israel a través de los apóstoles, después del Pentecostés. Y para que crean que el reino había llegado. Ahí en Lucas 13, 5 al 9 dice, digo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años, el ministerio de Jesús, que vengo a buscar fruto en esta higuera, o sea, Israel, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. El año de la iglesia primitiva, el año después del Pentecostés, dando Dios una oportunidad más, un 4º año, para que el pueblo conozca que Jesucristo es el Mesías, pero lo rechazaron. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, si no la cortarás después. Quiere decir que ahora no hay templo, no hay nada. La higuera ha sido cortada. Ahora, noten bien lo que pasa acá. Dice Isaías 35:6. Que cuando se manifiesta el reino, dice, entonces el cojo saltará como un ciervo. Y eso es lo que ha pasado. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios, hermano, no quiere cojos en su templo. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14. Leámoslo todo para terminar esta lección, porque queremos que terminemos bien esta lección. Que sepamos que no hay nada cojo en nosotros, que estamos libres para alabar al Señor. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, del 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué? Sanado. Haced senda derecha para vuestro pie o para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Quiere decir que lo saca uno del camino de Dios es lo cojo. Ya no vienes a la iglesia, estás cojo. Ya no quieres cantar, estás cojo. Ya no te importa Dios, estás cojo. Te estás sacando del camino. Endereza esos pies y que sean sanados, para que vengas al templo a alabar a Dios, a glorificar su nombre. Hay gente que está coja y no se está dando cuenta. Ya no puede glorificar a Dios. Tiene miedo a acercarse a Dios. Ya no le importa a Dios. Pero hermano, ¿cuánto hemos sido sanados? Dios nos ha sanado, aleluya. Aquí no hay ningún cojo, ¿verdad que no? Porque los cojos no alaban a Dios, pero tú alabas a Dios, aleluya. Esa es la diferencia. Un cojo no le puede servir a Dios, pero tú le sirves a Dios. Ponte de pie y damos gracias a Dios.